agradecer otra vez la amabilidad de la invitación y bueno, bueno, ya había comentado nuestro grupo y bueno, Ortega y Gasset, que es un filósofo español, ya decía, solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos, ¿no? Por lo tanto, hay que incorporar cosas nuevas a lo que hacemos, ¿no? Esta es mi agenda, es una agenda corta. Y bueno, los problemas, ¿no? Antes había puesto esta diapositiva que representa más de miles de años en la evolución de la medicina, que va a seguir evolucionando en relación a esta. Y aquí ya empieza un poco las diferencias, ¿no? Nosotros tenemos básicamente tres maneras de hacer detección, diagnóstico, predicción de sepsis, ¿no? Es la humana, que nosotros hacemos todos los días, todos los que hacemos clínica, ¿no? Con sistemas automatizados, con reglas fijas, por ejemplo, un sistema dentro del hospital que informa, dice, mira, si tiene un sofá más de 2, si tiene un news más de tal, sale y sería ¿no? Una regla fija, que puede ser automatizada, electrónica, o puedes tener un papel que diga, si tiene eso, pues piensa que tiene sepsis. Y finalmente, usando, que es inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Y aquí ya empieza una gran diferencia, ¿no? O sea, que nosotros tenemos lo que se llama una capacidad lineal, tanto nosotros como sistemas automatizados. ¿Y o que es una capacidad lineal, no? O sea, por ejemplo, si yo doy un paso y cada paso mío es 1 metro, doy 30 pasos, son 30 metros. O que es un pensamiento na inteligência exponencial, eu dou um passo, primeiro 1 metro, depois vou aumentando exponencialmente y después de 30 daría más de 30 vueltas a la Tierra, ¿no? Y esto que hace la gran capacidad de manejar datos, no es solo que sea más rápido, no es solo que tenga más capacidad de memorizar, es que hace algoritmos extremadamente complejos que, con datos masivos que el ser humano o programas con reglas fijas no pueden hacer, ¿no? Esta es la mayor diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un diagnóstico? Cuando vamos, el paciente está en urgencias, llega, pues nosotros preguntamos los antecedentes, es diabético, toma medicamentos, etcétera, etcétera. Preguntamos cuánto tiempo ha empezado la clínica, ha tenido fiebre, dolor torácico, etcétera. Hacemos una exploración física. Y esto ya está dentro de nuestra cabeza haciendo algoritmos. Luego, un dato muy importante, la experiencia de quien lo tiene. Por ejemplo, un residente en el primer día de su guardia en urgencias, viendo 400 urgencias, no tiene la misma capacidad, por ejemplo, de diagnosticar y de manejar sepsis que una persona que está 20 años, que ve a un paciente lejos y mira, ese paciente es grave, ¿no? Por lo tanto, y después la otra es el conocimiento. No todo el mundo tiene el mismo conocimiento, no todo el mundo tiene la misma, entre comillas, inteligencia, ¿no? Y todos esos 4 aspectos es un algoritmo, y ese algoritmo puede ser mejor o peor. ¿Por qué puede ser mejor? Porque yo hago mal una historia clínica. ¿Por qué puede ser peor? Porque no he explorado bien el paciente, o tengo un dato analítico que no doy importancia. ¿Por qué? Porque no tengo esa capacidad de tener toda esa intención. Y eso es muy complicado. Y cuando vemos, por ejemplo, ese artículo que era, bueno, preguntando, daban 5 casos, ¿no? Y preguntaban a muchos expertos, no eran residentes, eran médicos con experiencia, y preguntaban, ¿tiene sepsis o no? Como podéis ver, casi un 50% y respondiendo que tenía o no. Esa es la variabilidad humana. ¿Cuál es el otro tema? Usar sistemas, como comentaba vosotros, automatizados de alerta. ¿Cuál el problema que tiene esto? Que tiene un pobre valor predictivo positivo. ¿Qué significa eso? De cada 100 avisos, 20 son positivos. Imagínese usted está en urgencias, recibe, o na planta del hospital, mira, recibe 100 avisos y 20 son lo que tú buscas, por ejemplo, no caso de la sepsis. Y eso causa una fatigabilidad, causa que el clínico no crea, mira, es que 1 de cada 5 es, perdón, solo 1 de cada 5 es verdad, ¿no? Y después, bueno, en la Cochrane, un otro estudio que también decía más o menos lo mismo, ¿no? Que los sistemas automatizados tienen muchísimos falsos positivos. Esta diapositiva nos gusta mucho poner porque representa un poco la complejidad, los biosensores, los órganos, la disfunción, los biomarcadores, efectores y tal. O sea, que realmente pues, es muy complicado porque dependiendo del tipo de sepsis, como comentábamos antes, el tipo de paciente, vamos a tener una cosa. Entonces, la historia de la sepsis
puede ser positivo o negativo. Es una historia también de un cierto fracaso, ¿no? De tratamientos, porque ahora mismo, ¿cuántos tratamientos tenemos para sepsis? Antibióticos, cirugía. Y después, bueno, la hemoperfusión, el cytosorbe, sale positivo o negativo, no sé qué, pero en general es un fracaso. Y la pregunta es un fracaso porque no sirve? ¿Es un fracaso porque hemos hecho mal algo? ¿No? Y fíjense, esto no es ninguna broma. Yo antes les enseñaba a vosotros el artículo de fenotipos de Seymour, ¿no? Y de Greg Martin, que es otro, bueno, exponente importantísimo, ¿no? Y entonces, el estatus marital en la epidemiología y la evolución de la sepsis. Pues vamos a ver si eso tiene importancia. Pues sí tiene importancia. Los solteros tienen más y mueren más de sepsis. Por lo menos una ventaja que tenemos los casados, ¿no? Que tenemos menos sepsis. Y esto tiene una explicación. Bueno, después comentaban dentro de la explicación, los solteros muchas veces fuman más, beben más, tienen una vida menos controlada que los casados que no hacemos nada, ¿no? Nos venimos al Congreso y poco más. Bueno, definiciones. Aquí ya empieza también cosas un poco diferentes. Datos. ¿Qué datos usamos en los estudios como Machine Learning? Usamos datos estruturales que son de toda la vida, cualitativos, cuantitativos, lo que nosotros usamos en los estudios nuestros, pero aquí ya empieza una diferencia, lo no estrutural. ¿Qué es datos no estrutural? Son datos de texto libre. Cogen que escribes en el informe de alta, el informe de ingreso, médicos, enfermeras, y con eso genera una variable. Y ustedes van a decir, pero esto, aunque estás contando, es ciencia ficción, eso es carísimo. ¿Quién tiene un teléfono móvil? Levante la mano. Todos tienen correo electrónico, ¿no? Esto es análisis de texto libre continuo. Google, todas las grandes agencias trabajan con nuestros datos continuamente. Esto es análisis de texto libre, que no es ninguna ciencia ficción, estamos haciendo continuamente, que nosotros llamamos procesamiento de lenguaje natural. Hay especialistas que se dedican al procesamiento de lenguaje natural, que escriben en Twitter, en Facebook y tal. Cuidado, que todo está registrado y nosotros tenemos 3 tipos de estudios, analíticas y estudios en inteligencia artificial. El descriptivo, que es el 80% o más frecuente, o sea, describe una situación con datos masivos. El segundo es un predictivo, que aquí a veces la palabra predictivo confunde o qué va a ocurrir. Por ejemplo, ese paciente va a tener una sepsis o ese paciente ya tiene una sepsis. Y finalmente, el prescriptivo es la toma de decisión. Por ejemplo, yo sé que ese paciente tiene una sepsis, tiene que hacer antibióticos, dar fluidos, vasopresores, etc. Estos estudios, solo un 3%, son complicadísimos de hacer y en la segunda charla voy a explicar por qué. Y esa es aquí quizás es la diapositiva más importante que presento. ¿Por qué? Porque eso nos comenta cuál es la diferencia de los estudios tradicionales, de las limitaciones de los estudios tradicionales y lo que tenemos. Este es un estudio tradicional que usa estadística tradicional, que hace, podemos usar regresión logística, la P, que antes comentaba a vosotros, vais a un matemático y habláis de la P, es como prácticamente que vea el diablo, ¿no? Un matemático cuando habla de la P, porque la P es una cosa con una capacidad de decir que, bueno, el azar, ¿no? Pero como veis aquí es un conjunto de una población y se analiza solo un subgrupo de esa población y después hacemos una extrapolación. Por ejemplo, hago un estudio de uso de vasopresina en los pacientes con shock séptico. Cojo un subgrupo de estos que usan vasopresina versus que no y extrapolo. ¿Cuál es la diferencia de los estudios con Big Data, con inteligencia artificial? Cogen toda la población y hacen una predicción a otra población o incluso a esa misma población en el tiempo. Como podéis ver, es completamente distinto. Yo salgo de una inmensa capacidad de número de pacientes para hacer predicciones, para hacer predicciones, básicamente. Y nosotros tenemos aquí tenemos básicamente las variables que entramos, que aquí puede llegar, no infinito, pero podemos llegar a 20.000 variables. Y ustedes dicen, ¿cómo van a ser 20.000 variables? Perfectamente.
llegamos a una cosa que llama la cosa oscura, la capa oscura, donde empiezan los algoritmos a trabajar. Y aquí, como veis, una variable se asocia con otra, ¿no? Forma una otra variable, esa variable también viría aquí, pero van combinando variables. Y a medida que el algoritmo sea más complejo, el algoritmo va siendo profundizando y aumentando esas conexiones, que también pueden ser, no llega al finito, puede llegar a 200, 300 algoritmos distintos y cada vez con variables que se van combinando entre ellas. Pensar que esto es exponencial, es en más de una dimensión que hacen esas variables. Eso por nuestro cerebro un poco, porque nosotros cuando hacemos un estudio de regresión logística, mira, yo veo esa variable y esa variable tiene que ser independiente de otras. Aquí es un poquito al revés. Esa variable existe, pero puede ser dependiente de otras y crea otra y otra y otra. Y esa es la gran capacidad que llega a la realidad de los mecanismos biológicos complejos, ¿no? Y después, fíjense, la conclusión, sepsis o no. Bueno, vamos a experiencias clínicas. Podemos, en grosso modo, hablar diagnóstico, pronóstico y manejo, tratamiento de la sepsis. Diagnóstico, pues ¿sabe quién usó inteligencia artificial para hacer las definiciones de sepsis? La sepsis 3. Usaron una parte dele, otra fue con Delphi y tal, pero una parte fue analizando las bases de datos y fue cuando dijeron, bueno, usando las bases de datos es el SOFA, usando bases de datos con inteligencia artificial es el Quick SOFA para detectar los pacientes. Usaron esto. Probablemente, ser un poco crítico, no usaron quizás lo más fácil que era para ellos, ¿no? Y después de esta revisión, como digo, podemos hacer, que voy a diferenciar un poquito mejor lo que es sepsis, detección de sepsis, predicción de sepsis y predicción de mortalidad. Detección y predicción no es lo mismo, como vamos a ver. Y bueno, por ejemplo, en esta revisión, 34 estudios, y ese es quizás el mejor metaanálisis que hasta ahora de inteligencia artificial. Mi amigo Lucas Floren de Holanda. Y como podéis ver, la mayoría de los estudios, azul clarito, son de la misma base de datos, del MIMIC, de Estados Unidos. Como podéis ver en azul oscuro, la inmensa mayoría son estudios retrospectivos y solo una pequeña parte, un 15, un 8%, son estudios prospectivos. Por lo tanto, aquí ya hay un bias en relación a eso. Pero cuando vemos todos los estudios, las áreas bajo la curva de predicción, detección de sepsis, que ahora voy a seguir usando las dos palabras y después vamos a referir, es de 0,75 a 0,95. La mayoría es por encima de 0,85. Esto no hay ningún estudio de capacidad humana que hemos conseguido llegar a estos valores, ¿no? Y después, como había comentado ayer, ellos detectan en ese metaanálisis, con muchos estudios, 43 variables. Pero aquí está, por ejemplo, el potasio, el tipo de herida, datos demográficos, presión de pulso, magnesio, albúmina, eosinopenia, y después todos los clásicos como frecuencia respiratoria, pero datos que nunca jamás entraron en ningún score de sepsis, ¿no? Y después también, aquí es lo importante que la mayoría de los estudios son en UCI, y como voy a ver, solo hay muy pocos estudios en todo el hospital. ¿Por qué? Tiene lógica, en todo el hospital hacer algoritmos es muy complicado, es mucho más fácil hacer un algoritmo solo en la UCI, otro algoritmo en urgencias, do que hacer algoritmos de detección o predicción de sepsis en todo el hospital, ¿no? Y bueno, también tiene, como decía, los bias en relación al tipo de estudio que se ha hecho, el tipo de algoritmo que usamos, y como veis, la mayoría de los estudios tienen riesgo de vías. Un riesgo de vías es la propia definición que han utilizado de sepsis. La mayoría de esos estudios, más en esa metaanálisis, usaban sepsis 2, no usaban sepsis 3. Y después aquí, como digo, las diferentes modelos, algoritmos matemáticos que nosotros podemos usar, árboles de decisiones, redes neuronales, etc. Y bueno, o que decía nessa conclusão é que necessitamos dar esse passo, ¿no?, de la cama del paciente a los bytes, ¿no? Me encanta de los bytes ao bedside, que é nossa importância, ¿no? Si em tempo real podemos ter essa informação. Como he dicho a ustedes, a imensa maioria, ¿no?, mais de 80, casi 90% são estudos retrospectivos.
Traigo ese artículo que es muy interesante, un estudio en el Plus One, y fíjense quién firma el documento: Harvard Medical School, MIT y Google. 3 entidades de poca importancia a nivel de ciencia, ¿no? ¿Y qué dicen esos señores? Dicen, mira, vamos a hacer un machine learning para detectar sepsis en urgencias. Ese artículo estuvo 3 años para ser publicado. Mandaron en finales de 2015 y publicaron en 2018. Yo escribí al autor principal y pregunté por qué tardó tanto. Y él me respondió que los editores y los revisores de Plus One en 2017 no sabían, no entendían el mecanismo, la metodología del estudio. Estamos hablando de estudios de 2018 para acá, ¿no? Y en ese estudio, ¿qué analizan? Analizan variables como la edad, el sexo, la presión, la frecuencia, valores, ¿no? Sin analítica, aquí sin ninguna analítica, pero analizan 2 otras cosas: o que escribían las enfermeras en urgencias y o que escribían los médicos. Y vemos ahí 190 y tantos mil pacientes sin infección, 30.000 con, o sea, son números que nos desbordan muchas veces, ¿no? ¿Y o que encuentran? En Vitals, que es la área bajo la curva, 0,67. Cuando añadía texto libre, procesamiento natural, datos no estruturados, ustedes ven como toda la área bajo la curva sube por encima de 0,82, 83, 84. ¿Qué significa eso? Que os médicos escreviam, as enfermeiras escreviam, meu paciente tem febre, o paciente me comenta que ha tenido dolor. Isso ajuda a melhorar o diagnóstico. O sea, ya no estamos hablando de los criterios que nosotros usamos naturalmente. Ellos incluyeron como 200 palabras. Es más complicado porque usan sintaxis. O sea, eso es que el ordenador va leyendo lo que está escrito y va generando variables. Va generando, con dolor es una variable, con fiebre otra variable. Después de ese artículo, también esa era predicción. Ese es un artículo en UCI, un estudio retrospectivo, y o que también esos estudios nosotros tenemos 3 maneras, hacemos 3 maneras. Hacemos un entrenamiento del modelo, testamos o modelo y validamos el modelo. Entonces, los estudios muchas veces van a saber, mira, el grupo de training y el grupo de testing, es que ellos entrenan el modelo, primero hacen el modelo, entrenan el modelo, testan el modelo y después tienen una tercera fase que es validan el modelo de forma externa. Pero lo más importante es que aquí el modelo, el algoritmo, detectava hasta 12 horas antes, predizia 12 horas antes que os médicos podiam pensar que tinha uma sepsis o paciente em UCI, ¿no? Já estou terminando. Esse é um estudo um pouquinho mais que complicado, utilizam mais variáveis, por exemplo, que han pedido hemocultivos. Se tu pedes hemocultivos, bueno, generalmente pensa que por lo menos tenha uma infecção no paciente, ¿no? Dados de comorbilidades, creo que é importante no fenotipo que hablábamos antes, dados demográficos, medicação. A medicação que esté tomando paciente tem uma influência brutal sobre os signos que podem aparecer esse paciente. Por exemplo, se está com esteroides, ou se esse paciente é diabético, a lo mejor tem uma capacidade de formação de leucocitos, linfomas diferente, ¿no? Então, eles buscam mais de 42.000 pacientes, la definiam sepsis como tendo 2 ou mais CIS, mais uma petição de hemocultivo e 2 ou mais disfunções orgânicas. E o que encontram? Encuentran que el MGP es el modelo de redes neuronales, era muy superior al CIRS, al NILS y al Kixofa para detectar sepsis. Y después hacían varios modelos, con otros modelos de inteligencia artificial que seguían mucho mejores que los valores tradicionales, como decía, del CIRS, ¿no? Después tenemos ese meta-análisis que también solo analizan 7 estudios, pero ustedes pueden ver, tiene una área bajo la curva, una capacidad diagnóstica, fíjense, comparando al SOFA, comparando al CIS y comparando al MILS. ¿Qué significa eso? En todos los estudios, meta-análisis, cuando analizamos y vemos los algoritmos, que son diferentes algoritmos, cuidado, son superiores de forma significativa, ¿no? Y esos ya son artículos prospectivos de los pocos que hay y que tienen una influencia en la mortalidad. Entonces, es un artículo, es un hospital muy pequeño, menos de 100 camas en Estados Unidos, que van haciendo la implementación de la detección en tiempo real en partes del hospital. Y lo que vemos aquí, vemos aquí los 2 modelos de Machine Learning, el Machine Learning 3 y el Machine Learning 2,
fíjense comparando con el CIRS, el Quick SOFA, área bajo la curva, 0,55, como tirar una moneda, no sirve. El CIRS, 0,76 y tal, ¿no? Pero vemos cuando comparamos los dos de Machine Learning, área bajo la curva más de 0,95, sensibilidad más de 0,90, especificidad más de 0,85, 0,96. Pero podéis ver que el Sepsis 2 tiene mejor área bajo la curva y mejor sensibilidad que el Sepsis 3. Y una de las razones es, ¿cuál puede ser la razón? Sepsis 2 usa 6 variables, la del SOFA, Sepsis 2 usa más de 20 variables. Y aquí es un poco para esto, ¿no? Y lo que importa, que en este estudio, a medida que iban progresando, iban disminuyendo la mortalidad intrahospitalaria, iban disminuyendo la estancia hospitalaria, iban disminuyendo las readmisiones. O sea que tener la información en tiempo real de inteligencia artificial mejora la capacidad. Y ese es un estudio basado en el MIMIC grupo que usa solo 6 variables, utilizando Machine Learning, y como podéis ver, otra vez, el modelo de Machine Learning, área bajo la curva de 0,95, no hay nada en medicina que tenga ese valor en la hora de detectar sepsis. Una sensibilidad 0,90 y una especificidad 0,90, y fíjense comparando CIRS, MILS, SOFA o Quick SOFA, que es muy, muy superior. Y después también, en este estudio, también era prospectivo, que también daba información, lo que vemos era que la estancia hospitalaria en UCI era menor, o sea, detectar sepsis en tiempo real comparado con cuando no tenían, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la mortalidad de forma significativa. Y yo creo que ese es el último estudio. Ese es el estudio más grande, prospectivo, multicéntrico hecho en Estados Unidos. Aquello que solo voy a enseñar estudios prospectivos de Estados Unidos y China. No hay europeos por aquello que comentaba. Entonces utilizan un algoritmo relativamente sencillo, sistólica, diastólica, frecuencia respiratoria, bueno, los típicos, temperatura, saturación y edad. Comparo en un estudio prospectivo en tiempo real en 9 hospitales y muchos pacientes. También considero importante Sepsis 2 y considero importante entrar en el mecanismo el CIRS como alerta para que entrara el algoritmo. O sea, el CIRS no está muerto. Y lo más importante es esto, ¿no? Disminución de la mortalidad casi 40%, de distancia del 32% y remisión 22%. O sea, esto mejora la calidad de los pacientes, ¿no? Pronóstico, sí, hay muchos estudios pronósticos como ese en UCI de Taylor. Ven aquí cómo van captando la información, las cajas, haciendo los algoritmos y después cómo se va transformando. Y aquí también el modelo de algoritmo de inteligencia artificial predecía mejor que cualquier otro modelo, incluso modelos combinados conocidos como el MEDS o el CURP, la mortalidad. Y finalmente el tratamiento. ¿Podemos hacer algoritmos de tratamiento en tiempo real? Pues sí, ese es un estudio de 2015, muy arcaico, que solo usaba algunos antibióticos, pero que iba orientando al clínico en tiempo real qué debía hacer. Preguntaba, bueno, el paciente tiene fiebre, tiene foco abdominal, tiene no sé qué, y te iba diciendo el tratamiento. Y quizás el mejor estudio es el estudio de Gomorovsky, que es el uso de inteligencia artificial para mejorar, optimizar el tratamiento, básicamente fluidoterapia y vasopresores. Y lo que encuentro, que es un estudio retrospectivo, pero utilizando esses algoritmos, tú usarías menos fluidos, menos vasopresores, usaría vasopresores antes, pero menos, y haría mejor el tratamiento. Y el COVID-19 ha utilizado fármacos que conocíamos, utilizando mecanismos del COVID-19, como utilizando inteligencia artificial para poder diseñar qué fármaco podría ser el mejor. Y se sigue utilizando, y esa nueva técnica, la FDA también recomienda decir, mira, para estudiar, por ejemplo, es un COVID o CMV o Aspergillus, hacer estudios de fármacos que de forma con inteligencia artificial vea qué mecanismos son los más idóneos. Termino aquí. El humano normalito tenemos la capacidad de un 20-30% de detectar precozmente sepsis. No te digo predecirla, detectarla cuando existe.
Los sistemas automatizados, como mucho, 55%, pero estamos en 20%. Y los sistemas de inteligencia artificial, como ustedes han visto, de 80 hasta 98, 99%. Y aquí, pues, las ventajas, pues, sensibilidad, especificidad, incluir todos los datos, fenotipos. Hemos demostrado en algunos estudios que disminuye la mortalidad. Es una medicina personalizada, pero los problemas son, la inmensa mayoría son retrospectivos, la seguridad de la información, no hay pocas cosas ahí en real time, y después cómo aprende el sistema. Si el sistema aprende mal, el algoritmo es malo. Por lo tanto, la manera como se organiza el algoritmo es fundamental. Y termino esta primera con esto, ¿no? Los límites de la inteligencia artificial. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ese autor. Vamos a tener en un futuro la inteligencia artificial como un colega más que una herramienta ahora, y dentro de muchos años todavía va a ser una herramienta, pero vamos a poder tener un colega que tiene más información que tú, que tiene todos los estudios, que tú no has podido leerlo, y tienen almacenado y además analizado de esa manera. Voy a la segunda. Y aquí agradezco la organización porque creo que también una cosa es la teoría, que es bonita, y vamos a hablar práctica, ¿no? Y bueno, además esta charla la semana pasada de esto, bueno, no tengo conflicto de interés, otra vez nuestro grupo, muy limitado, voy a dedicar más a todo lo que es nuestra experiencia. Esa diapositiva ya he presentado, lo mismo, esa es la gran limitación, la humana o las estrategias que tenemos, ya enseñé ese trabajo, las estrategias que tenemos cuando aplicamos inteligencia artificial, pues es una limitación porque tenemos muy pocas inteligencias artificiales todavía aplicadas y es normal porque necesita un enorme desprendimiento de energía para poder hacerlo. Pero vamos a ver la perspectiva. Antes había hablado del data mining, de la minería de datos, que es la base básica de cualquier big data, cualquier programa de inteligencia artificial. Acordaros, datos estruturados, no estruturados, procesamiento de lenguaje natural, poder hacer variables cuantitativas a través de texto. Los estudios de inteligencia artificial, de fenotipos, nos están diciendo, señores, las sepsis no son 6 variables, son mucho más. Y las variables no tienen el mismo peso. Perdón, esa diapositiva, abajo son diferentes variables estruturadas, todas estas son variables estructuradas, pero, por ejemplo, en ese estudio, que es un estudio muy bonito, muy importante, la mayor sensibilidad tenía desde el tiempo que ingresaban en urgencias hasta que iban a la UCI con el diagnóstico. Eso era lo que más sensible era. Lo más específico era la saturación de oxígeno. La mejor área bajo la curva, el hematocrito. Y finalmente, la mejor acuracia era la saturación. Como podéis ver, las variables en ese estudio no tenían el mismo peso, ¿no? Y esa es la misma fotografía, por ejemplo, en ese estudio la temperatura, y ahora cuidado, la temperatura era la variable más importante, con más peso, después la saturación, después la frecuencia respiratoria, después la frecuencia cardíaca, pero veis ahí la edad, fíjense aquí el potasio en sepsis, una de las variables más importantes, la coagulación, que no está en la definición de sepsis, ¿no? Fibrinógeno, pH, la albúmina, magnesio, pero lo que había comentado con ustedes, ¿no? En esa gráfica a la izquierda, ¿vale? Es la temperatura, pero podéis ver aquí que para arriba y para ese lado, claro, está asociada a sepsis, hipertermia, pero también hipotermia. O sea, es una variable que tiene 2 valores. Entonces, claro, muchas veces nosotros nos escogemos, por ejemplo, fiebre sí o no. No, fiebre sí o no, y tener, por ejemplo, hipotermia. Y después también la media es una variable, pero después también tú puedes hacerlo, como había comentado, conjunta. Aquí es fiebre más frecuencia respiratoria. Por lo tanto, si tienes más frecuencia respiratoria, más temperatura, tienes más riesgo de sepsis.
que solo utilizar una de las variables. Isso era aquilo que comentava. Isso é só com 2. Eu posso fazer com 10, com 15 variáveis combinadas, não? E depois aquilo que dizia, dados não estruturados. Isso é o estudo, uma revisão sistematizada, todas de 21, 20, 22. E o que fazem, encontram só 9 artículos que usam dados não estruturados, texto livre, para melhorar os algoritmos, não? Que é aquilo que diziam, mira, o texto livre pode melhorar nosso algoritmo. E aqui, como podem ver, na esquerda, aqui, dados estruturados e texto livre, área bajo la curva e detecção por cima de 0,80. Fíjense aqui, solo texto em pacientes com infecção. Perdão, solo dados estruturados. Se usasse solo temperatura, frequência, hipotensão, lactato, PCT, o que queráis, pues tendría 0,70. É o límite que nós temos com os sistemas convencionais. Com os dados não estruturados, fíjense como sube de forma significativa. Mas vamos à sepsis, e aqui já eles comparavam dados estruturados, texto livre, solo dados estruturados e solo texto livre. Solo texto livre, malo. Lo que escribimos. Necesitamos mejorar essa capacidade que são os dados estruturados. Pero como podéis ver aqui, 0,85, 0,90, não? Ou seja, que o texto livre em sepsis e já em choque séptico são só 4 estudos. Também teria dados estruturados 0,80 e picos, pero fíjense com os dados não estruturados em choque séptico por cima de 0,90. Os modelos preditivos. Antes había explicado uno muy bonito, muy sencillo. Esto es lo que va llegando, aquilo que decía Hayden, las capas, ¿no? Que están ahí, las capas oscuras y tal, que llamamos, donde están funcionando los algoritmos y ven, de estos transforman otras variables que se juntan. Y esto yo puedo hacer cuantas veces yo quiera. Cuantas veces yo quiera hacer más complejo mi algoritmo. ¿Cuándo es más complejo el algoritmo? Cuanto más difícil es el modelo que yo tengo, ¿no? Y como podéis ver, sepsis sí o no. Y los algoritmos también tienen poder. O sea, ese es un estudio que ve en 7, no sé si podéis ver porque está desenfocado. Pero bueno, aquí el que tenía mejor predicción de área bajo la curva, curada, sensibilidad, era ese modelo matemático, ¿no? O sea que hay muchos, podemos usar muchísimos y hay que buscar siempre el mejor. Por lo tanto, detección y predicción. Antes había puesto una diapositiva diagnóstico. Como podéis ver, es aquí. Predicción, ¿lo que es? Es predecir que tú puedes tener una sepsis días a horas antes de tenerlo. Detección es ese momento que sería la presepsis, la hora y media antes de tener o ya teniendo la sepsis, es una fotografía difícil. Cuando diagnostica, cuando el paciente tiene esa sepsis, está identificada, y aquilo que habíamos comentado antes de pronóstico. Y esto es predicción de sepsis. Y aquí tenemos ventanas. ¿Qué son las ventanas? Son las variables que yo puedo usar ventanas, por ejemplo, la temperatura durante todo el periodo, hasta la detección de sepsis, hasta el final. Aquilo que preguntábamos, bueno, ¿puedo predecir fenotipos y tal? Puedo. Puedo usar una ventana con las variables solo unos momentos antes de la sepsis. Puedo hacer diferentes ventanas en el periodo, puedo hacer simultáneas. Entonces, puedo detectar días a horas antes da sepsis, pode ser uma predição de aquele momento difícil e, finalmente, a identificação. E qual é a importância disso? Antes perguntava, mira, quando vem um paciente em urgências, e quando eu hago meu estudo, qualquer estudo, passa isso. O paciente tem um estado, por exemplo, tem temperatura, mas ao melhor, a enfermeira, ou se temos dados captando de forma, vai registrar dentro de um ratito. 1 hora, 2 horas, ou quando eu uso sistemas para detectar, para codificar sepsis, eu uso dias ou semanas depois de ter o quadro. Então, este gap que há é muito importante, porque, claro, quando nós dizemos, mira, hemos hecho um ensaio clínico de empezar o tratamento na hora zero da sepsis. Qual é essa hora zero? Realmente é quando ingressa o paciente. Então, isso é importante. E depois, según la ventana que nosotros analicemos, las variables pueden tener mayor o menor valor. Y finalmente esto, en esa revisión sistemática, podemos ver
que podemos detectar con una área bajo la curva está de 0,97 hasta 48 horas antes que la sepsis esté, ¿no? Predecirla hasta 48 horas antes, ¿no? Bueno, voy a pasar a nuestra experiencia. Por eso nosotros tenemos un hospital que implementó el código sepsis en 2006, hicimos una unidad de detección, manejo rápido desde 2010 y creamos un sistema automatizado, como aquellos que expliqué a ustedes, en 2016. Pero el sistema automatizado, primero avisamos a todos los médicos del hospital, casi nos mataron, porque tenía un 25-30% de verdaderos positivos. Entonces, solo quedaba restrito a los médicos de la unidad de sepsis de guardia, ¿no? Por lo tanto, era un buen avisador, pero limitado. Entonces, para mejorar esto, pues en 2018 empezamos a trabajar pues, en la línea de investigación de ese proyecto, BICEPRO, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, con un instituto de inteligencia artificial en España, el más importante, con más de 30 años, y el Instituto de Investigación de nuestra comunidad. Entonces, nuestro objetivo en ese proyecto era desarrollar tutoriales inteligentes en tiempo real para soportar a los clínicos, dar una ayuda a los clínicos, dentro del concepto de medicina personalizada, formando grupos de trabajo. Antes comentaba en la otra sesión, somos más de 50 trabajando. Hicimos 3 fases del proyecto, pero antes me comentaba, yo puse, bueno, nosotros estamos trabajando con incluso cosas que yo ni sabía que existía, que eran lingüistas computacionales, son los que analizan el lenguaje de texto libre, ¿no? Pero también con filósofos, con abogados, con matemáticos, estaba para hacerlo, ¿no? Ese es el proyecto, hicimos un retrospectivo, una predictiva y un prescriptivo. La primera fase, la retrospectiva, nosotros terminamos y es fundamental hacer una retrospectiva porque es esa fase en que construimos los algoritmos, ¿no? Entonces, ¿para qué queríamos hacer? Minimizar falsos positivos y mejorar los verdaderos positivos con modelos matemáticos. Durante 5 años, en todas las áreas del hospital, con pacientes por encima de 14 años, usamos el sepsis 2, que era el criterio que nosotros teníamos, y lo importante era que todos los pacientes, como nosotros hicimos en 2019 ese análisis, todos los pacientes entre 2014 y 2018 habían sido valorados por nuestra unidad, en nuestros programas de sepsis, de forma prospectiva, o sea, eran validados de forma prospectiva. ¿Qué datos usamos? Datos demográficos, signos vitales, datos de farmacia, datos de microbiología, datos de laboratorio y datos no estruturados. Y con data mining, con estas grandes bases de datos, de hecho, en esa fase retrospectiva, más de 20 millones de datos de esas fuentes, hicimos un análisis descriptivo, un pré-procesamiento de datos, selecionamos variables, que ahora vais a ver, hicimos modelos predictivos, construimos 25 modelos predictivos distintos y seleccionamos los mejores modelos predictivos. ¿Cómo diseñamos los modelos predictivos? Perdón, aquí. Fueron más de 200.000 enfermos que hemos incluido, 9.000 con sepsis, un 54% de urgencias. Identificamos 59 variables demográficas, analíticas, comparado con las 15 del sepsis 2, con CIRS y SOFA, pero lo importante es que hemos detectado 112 variables en texto libre. Estoy terminando. ¿Cómo nosotros generamos los modelos matemáticos? El primero, en 4 categorías. El primero, con scores clásicos, sepsis 2, sepsis 3, NIOS. Después hicimos combinando criterios clásicos. Sepsis 2, Quick-SOFA. Sepsis 3, Quick-SOFA. Sepsis 2, NIOS. Después, y eso es lo interesante, modelos que solo hizo la inteligencia artificial. Aquí, nosotros no hemos dicho nada. Aquí decíamos, mira, usa sepsis 2 más Quick-SOFA. Aquí fueron modelos que ellos tenían, los pacientes que tenían sepsis o no, y empezaron a construir modelos de forma totalmente independiente a los clínicos. Y finalmente, el modelo que era Machine Learning clásico, que era, por ejemplo, Machine Learning más sepsis 2, Machine Learning sepsis 3. Lo importante aquí, las variables, los servicios, y uno es asociado, teria uma P menor de 0,001, asociado, veis, aí de forma
¿no? Macroscópica, que, por ejemplo, en servicios de urgencias hay variables como la albúmina es significativo y otras en medicina interna no es. Es aquello de los fenotipos que ahora estamos construyendo. Y esos son los 5 mejores modelos, los 2 mejores modelos clásicos, sepsis 2 y sepsis 2 quick-SOFA, no es nada malo, está bastante bien, ¿no? Cero, pero fíjense la especificidad. Y cuando hemos ido al modelo de retrospectivo, de Machine Learning, los 3 en azul, podéis ver 0,94, 0,96, 0,95. No hay diferencia significativa entre azul y blanco, pero no hay diferencia significativa entre los modelos de inteligencia artificial. Hicimos el modelo predictivo que termina ahora, que es el que nosotros terminamos en julio. Ese era un modelo prospectivo en tiempo real, que nos avisaba cada 30 minutos todos los pacientes adultos. Esa información solo venía también en la unidad de sepsis y era validado de forma prospectiva a esos pacientes. Esos son los modelos, voy a pasar rapidito. Cada 30 minutos íbamos recibiendo toda la información, con toda la información en tiempo real. Y finalmente usamos las dos, el modelo Sepsis 2 y el modelo de Machine Learning más Sepsis 2. Y aquí hacemos 2 cosas. Predecíamos sepsis hasta 48 horas antes y detectábamos sepsis en tiempo real. Aquí son los avisos, yo voy a pasar porque ya me ha pasado del tiempo. Eso que nosotros recibíamos un panel que era en rojo, era tener Machine Learning más el positivo, el sistema convencional, solo el sistema convencional, no, como un sistema de semáforos. Y nosotros íbamos analizando eso en tiempo real. Y esos son los resultados. Ustedes pueden ver, área bajo la curva, acurácia, sensibilidad, precisión, mucho mejores con inteligencia artificial comparado con Sepsis 2. No es malo la área bajo la curva de Sepsis 2. Aquí para todo el hospital. Aquí solo en servicio de urgencia seguía la misma tendencia. Área bajo la curva, acurácia, sensibilidad. Y finalmente en las plantas de hospitalización también seguía la misma. No había diferencia entre precisión y los otros eran mejores con inteligencia artificial. Por lo menos voy a terminar aquí ya porque me he pasado. Nosotros ahora, en el mes de diciembre, empezamos el aviso en tiempo real a todos los médicos, o sea, no va a ser un aviso al médico y a la unidad de sepsis en paralelo, para que los médicos reciban esa información y puedan actuar en relación a esto. Y el año que viene, porque necesitamos todavía mucho tiempo para poder hacer prescriptivo, toma de decisiones. Y el prescriptivo vamos a tener información de radiología no estructurada, microbiológica y tema de decisión. Bueno, sepsis es un sistema complejo, necesitamos sistemas complejos personalizados para las soluciones y creemos que con la experiencia de la literatura y que tenemos podemos indicar que es una buena opción. Y decir también que probablemente preguntarán si es caro o barato, es más barato que muchas máquinas que están ahí. Muchas gracias. Gracias.